A ver, méteme en esa atmósfera, hijo. Yo sé que estás aquí. Gloria a Dios. Ya súbele volumen allá, George. Me dices cuando ya para darles un mensaje. Ya. Hermanos que están en casa, estamos hablando de los diezmos. Así es de que el domingo que venga no se nos va a escapar. Ay, si no voy el domingo. A ver, méteme en esa atmósfera. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Sé que estás aquí. Sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Señor, trae sanidad a tu pueblo. Con mi fe, Padre, en esta hora, Señor, con nuestra fe, te alcanzaré. tráele sanidad al pueblo, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Con mi fe, Aquellos que están en casa, Señor, Padre, en esta hora, Señor, dale, Señor, un toque de tu presencia, Padre, que puedan recibir, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Recibiré y sé que transformado yo seré. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y sé que transformado yo seré. Juan capítulo 16, versículo 13. Damos gracias al Señor porque estos días que estuve en la banca, el Señor me estuvo dando palabra y este es un mensaje que me dio en un momento donde tenía mucha fiebre. No sé si lo escribí delirando, hermanos. Juan 16, 13, ¿lo tiene? Vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de 3. Quiero hablarle la obra del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 13. La palabra del Señor dice así, todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Qué dice? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Señor, te doy gracias en esta noche, Padre. Tuya es la gloria, la honra, la alabanza de tu pueblo, Señor. Limpia los aires de esta ciudad, Señor.
para que tu palabra en esta noche pueda llegar, Señor, al lugar que tiene que entrar, Padre. En esta hora te bendecimos, te honramos, y el pueblo de Dios dice: den una ofrenda de palmas al Señor en esta noche, amén. Aleluya. Le daba gracias al Señor porque lo primero que me atacó el COVID fue la voz. Y yo digo: gracias, Señor, porque tú eres bueno. Estaba sentado en la mesa de mi casa. Estaba como eso de las 3:30 de la mañana. Estaba sentado orando ahí y dije: Señor, pues por esto, como me siento, no quiero enfermar a los hermanos que están ahí en la oración. Y me senté en la mesa y comencé a hablar con el Señor. Y abrí la Biblia, hermano, y abrí la palabra del Señor y me tocó en el capítulo 16, pero el versículo 13 me llamó la atención y empecé a buscar. Y dice que cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad. ¿Qué es la verdad, hermano, para usted? La verdad es Cristo, ¿verdad? La misma Escritura dice que la verdad es Cristo. Mismo Cristo le dijo a los israelitas y a los fariseos: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad era Él, y era el único que los podía hacer libres. Pero el Espíritu Santo, hermano, tiene una obra muy especial. El Espíritu Santo, aparte de guiarnos a toda verdad, o sea, el Espíritu Santo nos va a guiar a Cristo, a la verdad. Pero dice que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Diga conmigo: el Espíritu Santo, antes de hablar, lo tiene que oír. Diga conmigo: el Espíritu Santo, antes de hablar, lo tiene que oír. ¿De quién lo tiene que oír? Del Padre. Vamos a leer nuevamente el versículo para que lo entienda bien. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que ¿qué? Todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ok. Ahora, ¿quién somos los que podemos calificar para poder oír lo que el Padre está hablando, hermano, a través del Espíritu Santo? La Biblia dice que la fe, Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora note esto, quiero detener un poquito ahí. El domingo, el domingo y el otro miércoles, estuvimos hablando el viernes, los últimos días de la campaña, estuve hablando de la iglesia que está siendo cambiada, transformada, ¿verdad? Si usted va al libro de Malaquías capítulo 3, se va a encontrar un versículo donde dice que Jehová es el mismo, no cambia. En Hebreos se va a encontrar otro versículo donde dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia. Lo que cambia es la manera de dirigir a su pueblo, hermanos. Cuando el Señor, mire, cuando el Señor saca a Moisés, miramos que lo sacó del desierto. La gente no entendía cómo Moisés se dirigía, porque la Biblia dice que él se mantenía mirando al invisible, pero después Dios hizo más visible para el pueblo. Imagínense en un desierto, ¿cómo se sentirían fuera de la nube? Quemándose, secándose, yo creo, ¿no? Porque la nube los refrescaba. En la noche, para cubrir el frío, porque el desierto es frío por las noches, se lo digo porque yo ya tuve esa experiencia. Ya corrí por el desierto por las noches, ya dormí debajo de un huizache por el desierto en las noches, ya sé lo que es el frío en la noche. Ahora, miramos que la columna de fuego les daba el calor.
Pero a partir de que muere Moisés, todos los viejos murieron, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Todo lo viejo, todo lo religioso, todo eso murió. Josué entra con una nueva generación, pero al entrar con esa nueva generación, el Señor le dijo: te voy a hacer una promesa, como estuve con Moisés voy a estar contigo. Pero verdad que con Moisés estuvo en la nube. ¿Qué pasó con Josué? El libro de Josué ya no habla de nube. El libro de Josué ya no habla de columna de fuego. El libro de Josué habla del libro de la ley. ¿Qué era lo que tenía que hacer Josué cuando se sentía mal? Cuando Josué se sentía mal, tenía que ir a la palabra. Ya no era que hablarle a la nube: Dios, ¿qué hago aquí? Venía la voz y le hablaba. No, ahora tiene que ser a través de la meditación de la Escritura. Que nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que lo meditarás de día y de noche. De día y de noche lo meditarás. Entonces, cuando Josué quería hacer algo, hermanos, Josué tenía que venir a meditar la ley. Josué tenía que venir a meditar la palabra, iglesia. Cuando Cristo iba a venir, vino un hombre llamado Juan el Bautista, hablando, hermano, del arrepentimiento. Hablando del arrepentimiento, dice: arrepentíos y convertíos de sus malos caminos. Y yo creo que cuando se encontraba gente más dura, les decía: arrepiéntanse, raza de víboras. Pero cuando vino Cristo, hermanos, todo comenzó a cambiar. Había una transición entre la ley y la gracia. Y Dios tenía que transicionar a toda esa gente. No era que Dios iba a cambiar la ley, no. Jesús estaba mejorando la ley, pero estaba dando, hermanos, la transición de lo que era la ley a la gracia. Entonces, cuando Cristo, hermanos, muere, antes de morir digo: yo voy a orar al Padre, voy a rogar que les envíe un consolador, alguien que les hable lo que en el reino se va a hablar. Y dice que mandó al Espíritu Santo. Y el trabajo del Espíritu Santo, aparte de ser un consolador, es un oidor, iglesia. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es un oidor? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es un oidor? Entonces, para que cuando el Espíritu Santo venga y te dé una palabra, tú tienes que estar ejercitado, hermano, en el oír. ¿Cuántos pueden oír la palabra de Dios? ¿Qué tanto usted recuerda del mensaje del domingo? ¿Qué tanto usted recuerda de la campaña de 40 días de fe? Y yo estoy seguro y convencido que el Espíritu Santo le habló en algún momento de esos 40 días. ¿O no, hermanos? El Espíritu Santo le habló. Pero ¿por qué usted no pudo oír lo que el Espíritu Santo, aparte de hablarle, se lo quiso enseñar el Señor? En aquellos tiempos, hermanos, venía la fe y vino Jesús a Israel, a Galilea, a Jerusalén, hermanos. Tuvieron la oportunidad de practicar la salvación, ¿sí o no? La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le conocieron. A ellos vino, hermano, vino a traerles salvación, pero ellos no le recibieron la salvación a Cristo. Ellos pudieron oír, pero ellos no quisieron oír. Cerraron el oído y Dios comenzó a hablar, comenzó a bendecir, comenzó a transformar. Ahora, yo les hablaba la semana pasada, donde les dije que Cristo venía a salvar al mundo, ¿sí o no? Pero la Biblia dice que Jesús les tuvo compasión. ¿Sabe usted cuál es la definición de compasión? ¿Alguien sabe aquí? ¿Alguien sabe la definición de compasión?
Mire, cuando Jesús miró a los 5,000, se le voy a dar esta entradita nomás. Cuando Jesús miró a los 5,000, los apóstoles le dijeron: Señor, esta gente está insulada, está cansada, tiene hambre, mándalos para la casa. La Biblia dice: Jesús se compadeció de ellos y les dijo: denle de comer. O sea, la compasión, hermano, en el reino de Dios es una inversión en el reino. Si usted va a tener compasión de una familia, usted va a tener que invertir en esa familia. Si usted tiene compasión de un enfermo, usted va a tener que invertir en ese enfermo. Porque eso es la compasión, hermano. La compasión dice: no lo voy a dejar sin comer, denles de comer. Lo natural dijo: no hay de dónde darles de comer. La compasión dijo: tráiganme lo que tengan. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Me está entendiendo? Y Jesús, hermanos, tuvo que hacer algo para no dejarnos solos, porque solo nos desviamos. Si predicándonos cada 8 días o cada 3 días en la iglesia, hermanos, muchos venimos a la iglesia y dicen: tengo luchas. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Le dije: Señor, fulano y mengano vinieron a decirme que tienen luchas para llegar, para apoyar, para hacer todo lo que tienen que hacer en la iglesia. Y dijo el Señor: ese no es tu problema. Puedes orar, sí, hermano. Podemos orar, sí. Pero la persona, escuche, la persona tiene luchas porque esa persona le dio la autoridad al diablo y abrió una puerta que no debió de abrir. Es una puerta que yo no puedo cerrar. Es una puerta que ni tú ni yo podemos cerrar, hermano. Si viene un endemoniado a la iglesia, ni usted ni yo tenemos el poder para liberarlo. El único que tiene el poder es Cristo. Y el mismo Espíritu Santo, cuando usted es un hombre o una mujer de Dios que está metida con Dios en la oración, el mismo Espíritu Santo va a venir, te va a hablar, te va a soltar la autoridad para que ese demonio caiga de rodillas. El mismo Espíritu Santo. Pero el problema es, hermano, que en estos últimos tiempos tenemos gente que se aprende las lenguas y comienza a hablar en lenguas que se aprendió, no en lenguas que el Espíritu Santo le dio. Hablábamos con mi esposa hace rato. Qué bonito es escribir cuando escribes lo que otro escribió, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero si usted va a los libros, a todos los libros que usted compra en la librería y se fija en las últimas páginas, ahí se va a encontrar todas las frases que se tomaron de otros libros. Como diciendo: no tengo derecho de estas palabras, pero ahí está el que tiene los derechos. Y para que el Espíritu Santo pueda soltar algo, para que el Espíritu Santo les dé un cántico nuevo, tienen que tener su oído afinado para que cuando venga la melodía del cielo, usted en el Espíritu le pueda poner la letra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, los israelitas pudieron practicar y ejercer la salvación en Cristo, pero ellos no quisieron, rechazaron, hermano. Pablo no habla de la posibilidad del mensaje leído, aunque había personas que no sabían leer, y el ciudadano común del primer siglo podía más bien, tenía el poder de oír. Por eso es que Dios usaba a los profetas para que el pueblo que no sabía leer pudiera escuchar. Pero hoy en estos últimos tiempos, mucha gente sabe leer, sabe oír, tiene boca, tiene ojos, tiene oídos, pero está en contra de todo lo que dice la Escritura del Señor.
Y el verso 13 dice, con el que comenzamos: pero cuando venga el Espíritu Santo, Él nos guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber todas las cosas que habrán de venir. Ahora, el ministerio del Espíritu Santo es oír al Padre y después revelarlos a nosotros, hermano. Ahora, para poder oír la voz de Dios, hay algunas diferencias y hay maneras en las que usted puede escuchar la voz de Dios. Dice ahí, mire, Dios quiere abrir dice, el telón para revelar a su pueblo cómo puede oír la voz. Deuteronomios capítulo 8 versículo 3. Ahí encontramos una porción. Si me ayuda, me dice un amén cuando ya lo tenga. Mire, en algún lugar se tuvo que soltar esta palabra para poderla volver a usar en otro tiempo. Deuteronomios capítulo 8 versículo 3. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Y te afligió y te hizo tener hambre, te sustentó con maná, con comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ok, mire en qué tiempo fue hablada esta palabra. En aquellos tiempos, el ángel de Jehová, cuando se hablaba del ángel de Jehová, se estaba hablando del Señor Jesucristo. Y el mismo Señor usó esta misma palabra en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 4. Vaya conmigo ahí rápidamente. ¿En qué momento Dios le soltó el maná, hermano? ¿A qué hora se recoge el maná? Antes de que raye el alba, ¿sí o no? Ahora, en ese tiempo, hermano, ellos no conocían este alimento y Dios les soltó este maná. Y Dios les dijo: no solo de pan vivirá el hombre también puede vivir de la palabra que sale de la boca de Jehová. Ahora, verso 4, mire lo que dice ahí, Mateo 4:4, hablando de la tentación. En la tentación Jesús respondió estas palabras. ¿Qué dice? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, preste atención, hermano. En el griego, yo encontré algo en el griego. En el griego, hermano, del Nuevo Testamento, el tiempo de la palabra sale indica un proceso. Diga conmigo, sale. Escuche. En Isaías hay una porción que dice: así será mi palabra que sale de mi boca y no regresará vacía. Diga conmigo, el proceso de la palabra. Cuando Dios suelta una palabra para sostener a un hombre o una mujer, esa palabra lleva un proceso, iglesia. ¿Está conmigo? Esa palabra lleva un proceso. Cuando Daniel oró, desde el primer día Dios le contestó. Pero hasta el día 24 bajó un ángel en media de la batalla y dijo: Daniel, tus peticiones fueron contestadas desde el primer día, pero se atravesó uno allá arriba
que nos está haciendo la guerra, y allá dejé a Miguel peleando con él. Pero yo vine a decirte que ya Dios te escuchó. No baje las manos, porque aún la batalla no se termina. ¿Está conmigo? ¿Qué hubiera pasado si Daniel no hubiera escuchado la voz de Dios? En el libro de Esther no hay ninguna escritura que diga Jehová o el Señor. Pero si usted ve en el espíritu cuando Mardoqueo le habla y le dice: Esther, para este tiempo Él te escogió, para este tiempo Él te llamó, y para este tiempo tú tienes que reaccionar. Y si no reaccionas tú, Esther, dice: vendrán los vientos y habrán vientos y piedras que puedan hablar por ti en este tiempo, pero tú, Esther, no te escaparás de la mano del cazador. ¿Qué hubiera pasado si Esther no escucha? Usted, mire, hermano, hermana, ¿usted ha escuchado la voz de Dios a través de una persona? ¿A través de un predicador? ¿A través de un niño? ¿A través de un joven? ¿Ha escuchado usted la voz de Dios cuando abre la escritura y usted oye clarito que el Espíritu Santo le está hablando? Hace rato mi esposa dijo en la conversación que teníamos: las armas que da Dios son armas de luz. Y estaba yo meditando en lo que estaba escribiendo para el Congreso, y de repente oigo, hermano, y dice el Señor: y las armas que yo le he soltado a la iglesia tienen demasiada luz. Uy, pensé que iba a saltar de alegría, hermano. Yo me solté a llorar, hermano, porque dije: ¿se oye bien? Sí, hermano. Las armas que Dios está soltando en la iglesia son poderosas en Cristo Jesús. La pregunta es: ¿va a saber usted usarlas? Porque si tiene miedo de decir amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, cuando el Señor da la palabra, hermanos, indica que el proceso continúa. En otras palabras, significa: la palabra ha salido, la palabra que sale y saldrá. De donde procede la palabra, de la boca de Dios. Imagínese, cuando viene Satanás y le dice: mira, si postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra. Y el Señor le contesta con una verdad: escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Ahora, quiero que entienda esto, hermano. Un versículo muy conocido en Juan: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. ¿Cuántos saben oír la voz de Dios? Porque mira, hermano, cuando uno escucha la voz, no importa si no ha comido, no importa si no se ha bañado, no importa si no se preparó, no importa si usted tiene sueño, está cansado, esa voz hace que te levantes, hermano, porque esa voz, cuando Él habla su palabra, trae poder en sí mismo, iglesia. ¿Está conmigo? Hoy no me oyó. ¿Está conmigo? ¿Sabe usted que la palabra de Dios tiene poder? Aunque usted no se quiera levantar, pero si usted sabe oír la voz de su Dios, usted se va a levantar en el nombre de Jesús. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Lázaro, sal fuera. ¿Vino Lázaro o no vino Lázaro? ¿Vino Lázaro o no vino Lázaro?
Amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor, iglesia. Siento medio trenzado el combate. Usted necesita soltar, iglesia. Lo siento como así, amarrado. ¿Digo amén o no digo amén? ¿Sabe oír a Dios, sí o no? ¿Sí o no? Entonces diga amén. Porque Él tiene poder en la palabra que te da, iglesia. Ahora, esa misma palabra, no solo de pan vivirá el hombre, lo dio en dijo de Deuteronomios, lo dijo en la lucha que él tuvo, Mateo 4:4. Pero ¿por qué también la incluyó en la oración? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga hoy tu reino y hágase tu voluntad, así como es en el cielo, como es en la tierra. Danos hoy, Señor, el pan de cada día. Dígale al que esté a su lado, ayúdame. Digámoslo todos juntos, Señor, dame el pan de cada día para perdonar al que me ofende. Usted necesita ese pan, yo necesito ese pan. ¿Para qué? Para que venga el perdón, iglesia. Alguien dijo, cuando ministra sanidad, ¿cómo le haces? Bueno, primero hay que ministrarles el pecado. ¿Qué no dijo el Señor al paralítico? Tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho y anda. Oye, ¿cómo yo puedo ministrarle sanidad a Blanca si Blanca no quiere entregarle los pecados a Dios? Aunque se esté muriendo, pero los secretos del corazón la tienen bien amarrada. ¿Sí me está entendiendo? Dios, escuche, hermano, porque a veces la gente se confunde. Uy, dice, recibe sanidad, sí la va a recibir, pero primero tiene que soltar el pecado. Porque el pecado es el que alimenta la enfermedad, el que hace brotar la enfermedad, iglesia, el pecado. Mire, usted y yo podemos señalar a un pecador. Él se cayó en pecado, está fumando marihuana, está tomando. ¿Y usted viendo pornografía no está en pecado? ¿Ah? Pues el Señor dice, hijos, antes de mirar la viga de su hermano, sáquense la que traen ustedes ahí, porque se fija que a veces el pecado se mira en nosotros, pero a veces lo sabemos cubrir muy bien. ¿Ha visto las hermanas que están bien cohibidas con su rostro y vienen en el domingo todas llenas de maquillaje, que si le hace así le deja un surco, hermano? Delante de Dios todos, tráigame una silla, María, y siéntela aquí enfrente, por favor. María, siéntate aquí enfrente, hija. Tus ronquidos me distraen. Voy a predicar con más ímpetu. Ahora, la palabra, hermanos, lleva un proceso. La palabra que sale de la boca de Dios, pero hay palabra que ya salió de la boca de Dios, y esa palabra es la que te va a levantar y te va a restaurar. ¿Sí o no? Ahora, note esto. 4 elementos necesarios en nuestra vida para oír la voz de Dios. Número 1, humildad. Número 2, hambre. Número 3, ser alimentado. Número 4,
entender la verdad. Y Pedro les aconsejó en primera de Pedro 5:6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Diga conmigo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando Él los exalte cuando fuere el tiempo. Ahora, en Salmos 42:1 dice: como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. ¿Cuántos de ustedes su alma clama por Dios? Porque nuestra alma tiene que clamar, hermanos. Por eso le digo a los hermanos de la mañana: está muy callado. Tiene que clamar. Mire, yo me estaba gozando hace rato. Estaba leyendo un artículo de una mujer viuda. ¿Cuántos años cree usted que tendría la viuda que se enfrentó al juez injusto? ¿Cuántos años le calcula? ¿25? No, pues estaba chavala. Mire, dice que la viuda ya era mayor, no dice los años, pero ¿cuánto es mayor? Dice usted, 18 años, ¿verdad? Pero para que en esos tiempos por lo menos haya tenido algunos 50 años, 60 años la viuda. Ahora note esto. La viuda lo único que decía: hazme justicia de mi adversario. Un juez injusto que no temía a Dios. Pero esa viuda tenía algo, hermanos. ¿Y sabe qué decía el artículo? Que esa viuda era una viuda de intercesión. Por eso cuando la mujer se levantaba y le gritaba al juez injusto, lo aturdía. Por eso el juez dijo: esta mujer me es molesta, denle lo que quiere. Y yo entendí que ese artículo Dios lo había escrito para mí en ese momento. Porque lo que no puedo hacer de pie, lo puedo hacer de rodillas. ¿Está conmigo? Y si toda rodilla se doblara, quiere decir que, mira, hermano, el diablo no le tiene miedo a un hombre como yo con la Biblia en la mano. El diablo no le tiene miedo a una mujer como tú con la Biblia en la mano. Si el diablo le tiene miedo a alguien, es a alguien de oración. Ahí en el libro de los Hechos está. Cuando entró Jesús, ¿qué dijo el endemoniado? Cuando entró Pablo y Silas, estos son hombres de Dios Altísimo. Eran hombres de oración. Y el diablo sabía. Y la oración está diseñada por Dios, no solo para que el hombre doble rodillas, sino también para que el diablo doble rodillas, para que los brujos doblen rodillas, hermano. Pero dice el Señor: mis ovejas oyen mi. Oye, hermano, si eres oveja de Dios, tienes que aprender a oír la voz de Dios cuando Él te dice: necesito que te levantes a interceder. Para poder tener una comunicación con Dios, la iglesia tiene que aprender a orar.
Para que la iglesia aprenda a escuchar, oír la voz de Dios, la iglesia tiene que aprender a orar, pero también tiene que aprender a saber callar en medio de la oración. Hay un momento de entrega de la necesidad de la familia, hay un momento de intercesión, pero también hay un momento donde te tienes que quedar callado y decir: Señor, por favor, háblame. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús nos invita. A mí me rompió la religiosidad un versículo que voy a leer, porque mucho he usado este versículo por los últimos 3 meses. Vaya conmigo a Apocalipsis 3:20. Ya casi termino. Apocalipsis 3:20. ¿Lo tiene? ¿Qué dice la escritura ahí, hermanos? Ahora, ¿qué dice ahí el verso, la primera parte del verso? He aquí, yo estoy ¿quién lo invitó? ¿Quién lo invitó? Él se invitó solo. Él se invitó solo y tocó y dijo: si alguno oye mi voz, si alguien abre la puerta. Él se hizo una invitación porque él miraba la necesidad. La necesidad de que tú y yo lo dejemos entrar al corazón, iglesia. Él está llamando a tu puerta y te está diciendo: déjame entrar. Quiero tener una conferencia con tu interior. ¿Está conmigo, iglesia? Ni siquiera recibió una invitación, él solito se invitó. Dijo: yo estoy a la puerta. La primera persona de la deidad es el Espíritu Santo, porque cuando él habla, hace que Jesús y el Padre sean uno en realidad y viva dentro de nosotros. El oír a Dios, él llama, hermano. Él pide que alguien lo escuche. Él pide que alguien le preste sus oídos. Él pide que alguien se levante y le abra la puerta y le diga: Señor, heme aquí. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho: acércate confiadamente al trono de mi gracia? Es Él que te está llamando. ¿Por qué Dios quiere tratar con el corazón? Porque en el corazón se encuentran los daños desde la niñez, desde la adolescencia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El oír la voz de Dios, hermano, hablando de los 5 sentidos. ¿Cómo puede usted oír la voz de Dios? Usted puede comprar un montón de libros y cómo oír la voz de Dios, cómo oír la voz. La única manera de oír la voz de Dios es ejercitando tu oído a través de la oración. Cuando yo no entendía a mi esposa, cuando ella me decía estas cosas, y hay momentos que ella me habla más intenso y aún no lo comprendo y se lo traigo a Dios, le digo: Señor, es una vergüenza que yo no le pueda entender en el ámbito que ella me está hablando. No es que no le reciba, es que no le entiendo. Digo: Señor, ayúdame.
a entender. Revélame cómo puedo entender y comprender, hermano. Y en estos 40 días, solamente 40 días que estuve de rodillas, estos 40 días que estuve buscando la presencia de Dios, hermano, recibí palabra, recibí dirección. El Señor me fortaleció, el Señor me ha hecho tantas cosas. Digo, ¿cómo puede ser que me estuve perdiendo por tanto tiempo, hermano? Porque religiosamente nomás veníamos a orar el sábado. Y muchas veces nomás yo solo aquí. Y el Señor al principio de la campaña me dijo, si logras juntar unos cuantos, por esos cuantos les voy a enseñar lo que voy a hacer con ustedes. Por eso que cuando se acabó la campaña, hermanos, ¿quién quiere seguir orando? Y todos los que vinieron, los 40, amén, pastor, amén. Para mí ha sido cansado este trayecto, hermanos, pero vale la pena. Vale la pena, iglesia. Vale la pena porque yo le estoy predicando aquí, pero va a haber momentos que les voy a estar predicando allá afuera a mucha gente. Y todo lo que usted no me recibe aquí, usted va a ver el hambre de allá de afuera, hermano. Y aquella gente creciendo, levantándose, aquella gente siendo sanada, aquella gente, hermano, levantándose en un avivamiento. Y va a decir, ¿por qué a mi pastor no le funciona la palabra en la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque a usted Dios me ha enviado, pero usted no me ha recibido. Hay muchos de ustedes que de la boca para afuera, amén, pastor, Dios la de Dios, pastor, pero no nos han recibido. Oigo la gente que viene a la iglesia, ahí está la esposa del pastor. No, hermano. No es la esposa del pastor, es la pastora de la iglesia Voz de Júbilo. ¿Está conmigo? Por eso le digo, hermana, si usted planea hacer algo, si usted no sabe consultar a su pastora, mejor no vengan, porque le voy a decir que no. Usted no tiene que pasar esa autoridad de su pastora. No es la esposa del pastor, es la pastora de la iglesia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Denle una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Ahora, ¿por qué en la cena? Me invité solo. Si hay alguien que oiga mi voz y quiera abrir la puerta, miré pan en la mesa. Tráeme un pan para las viles. Le aseguro que, ay, el pastor te enoja. No, hermano. Tengo que usar mi voz porque el diablo me atacó mi voz. El lunes en la noche no pude, me quedé con ganas de ir a ese concierto. Ya estaba así, mire, con un pie en el carro. Y me empecé a sentir medio raro. Le dije a la pastora, siento como calentura por dentro. Dijo, qué raro, pues estás tomando medicina y antibiótico por la muela que te ajustaron. Y dije, mejor me voy a quedar. No, el lunes, hermano, que amanecí en la mañana, tempranito me hice el test ya me iba a ir a trabajar. Porque el lunes en la mañana ya tenía fiebre por dentro y por fuera y ya no podía hablar. Tengo que usar mi voz. Bueno, detérmelo. Vente para acá, vente para acá. Yo me invité solo. Pero yo quiero saber si alguien oye mi voz. Quiero saber si hay alguien que me abra la puerta, porque yo quiero cenar con Él.
¿Qué estaba ejerciendo Jesús ahí? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Qué Jesús te está ofreciendo? What Jesus offering. ¿Sí? Eso. ¿Qué te estaba ofreciendo Jesús? Siento que vas a recibir, Esther. Ven, 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 Esther. Voy a usar Esther en esta hora. Párate ahí, párate ahí. Jesús está tocando a tu puerta. ¿Habrá alguien en esta casa que pueda oírme, me pueda abrir la puerta? Porque yo quiero cenar con Él. En esta casa no me invitaron, pero yo me invité solo. ¿Quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? ¿No dijo Jesús, yo soy el pan de vida? ¿Alguien quiere el pan de hoy? ¿Alguien quiere el pan de hoy? Pues Jesús le estaba diciendo a Esther, ¿quieres el pan de hoy? Y a Esther abre la puerta, Esther, y entra y dile: Jesús, eres bienvenido. Y dice Jesús: te doy el pan de la comunión en esta noche. Te doy la comunión. Te doy la comunión conmigo en esta noche. Aleluya. Siento la presencia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le está diciendo: el pan que yo te ofrezco, el que yo quiero cenar contigo, es la comunión. Es la comunión, Esther. Aleluya. La pastora acaba de dar la comunión hace 2 semanas atrás. Y ella le explicó, y aquí el Espíritu Santo me dice que aquí debo de parar. Todavía no se termina el mensaje, aún tengo algunas referencias y algunos puntos que él me dio. Pero él me está diciendo que pare en esta hora. Párame la televisión. Párate acá más atrás.